Muy buenas noches a todos y todas. Espero que se logre escuchar perfectamente. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, maestra. sí. Gracias. Bueno, me da gusto nuevamente tenerlos aquí a todos, a todas. El día de hoy vamos a llevar a cabo y a impartir una materia que se llama Taller de Reclutamiento y Selección. Creo que todos en esto hemos tenido la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, qué es reclutamiento y en su momento la palabra selección. O para todos aquellos que en cierto momento tuvimos la dicha de participar en un reclutamiento o de asistir a entrevistas, creo que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por ese proceso. Para ocupar un puesto y obtener un trabajo, primeramente tenemos que incluirnos en este proceso. Y bueno, nuestra asignatura se llama Taller de Reclutamiento y Selección. Es una de las materias que les va a ayudar a ustedes mucho, ¿verdad?, más adelante. Entonces vamos a dar inicio por respeto a todos los que fueron puntuales, siendo las 7:32 de la tarde. Bien. Vamos a mencionar primeramente qué es el programa de estudio, cómo está constituido el programa de estudios. El programa de estudios de esta asignatura, primeramente, para poderlo comprender, tenemos que repasar, mencionar el concepto de reclutamiento. De la misma manera, ver los elementos generales del proceso, los aspectos legales, aspectos políticos y la parte de mercado de trabajo. Por el otro lado, ¿verdad?, uno de los temas que vamos a estar trabajando son los medios y fuentes de reclutamiento, de selección y personal. ¿Cuáles serían esos medios a los cuales nosotros vamos a estar abarcando, investigando? Múltiples medios para llevar a cabo un reclutamiento. Primeramente, ahorita, como ustedes comprenderán, se utiliza toda la parte digital. Dentro de la parte digital, visualizamos los carteles, tenemos que tener la parte de archivos de candidatos a través de algunos anuncios, el periódico, radio, televisión, campañas de reclutamiento, folletos, trípticos, y ahorita que está muy de moda el Facebook, pues podemos lanzar y publicar nuestras vacantes que nosotros tenemos. De la misma manera hay otras fuentes que más adelante lo vamos a ir visualizando, vamos a ir trabajando. Vamos a ver también el tema 3, conceptos, consideraciones legales, políticas y principios de la selección de personal, en donde vamos a analizar primeramente la Ley General del Trabajo. ¿Quiénes de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer la Ley General del Trabajo? ¿Cómo está constituida? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? ¿Cuáles son sus artículos? ¿Cómo es que está constituida? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son nuestras obligaciones como trabajadores? Y muy independiente de todas estas obligaciones, ¿cuáles son nuestros derechos que nosotros tenemos desde el momento que nos contratan? La Ley Federal del Trabajo es el documento oficial que nosotros tenemos que conocer y repasar en esta asignatura.
Entonces, yo les pido de favor que vayamos investigando todos estos aspectos y principal el documento. Regáleme un minutito, un segundito, por favor. Perdón. Les mencionaba yo entonces que vamos a estar trabajando, pues, la Ley General del Trabajo, que me gustaría que la repasaran, que la estudiaran, porque es el documento que vamos a estar trabajando y que nos va a servir principalmente para analizar nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. En el tema 4, vamos a analizar el proceso de selección, de contratación e inducción del personal. ¿Cómo es que la persona que entrevista, el entrevistador, va a ejecutar una entrevista, los elementos de una entrevista? Y de la misma manera, cuando ejecutamos las entrevistas, ¿cuáles son las pruebas o los instrumentos de reclutamiento que nosotros vamos a estar utilizando? Esas pruebas psicológicas, algunos tests, pruebas de trabajo, pruebas cognitivas. Las pruebas cognitivas, que son todas aquellas que van a medir el nivel intelectual, van a medir el coeficiente intelectual, nuestras habilidades, nuestras competencias, para qué somos aptos. Y dentro de eso, cuando ya estamos en la parte final, que ya pasamos la entrevista, ya tuvimos la oportunidad de ejecutar y realizar las pruebas psicológicas. Bueno, dentro de esto mismo, ¿verdad? Al finalizar nos piden un examen médico en donde evalúan ciertos rasgos de nuestra salud y después de esto va la entrevista final, ¿verdad? Una entrevista para dar el cierre, si nos quedamos contratados o no contratados. Aquí mismo nos dice el proceso de contratación, el proceso de inducción después de la contratación. Cuando un trabajador queda seleccionado en las empresas, nos dan un curso, un proceso de inducción para conocer la misión de la empresa y de la misma manera, ¿verdad? Una vez que nosotros ya recibimos esa parte, bueno, es la parte más emocionante porque abrimos, ¿verdad? Eh, para iniciar nuestro trabajo, el primer día de trabajo, las primeras actividades, la primera experiencia que nosotros tenemos en las empresas. Sí, adelante. ¿Alguien alzó su manita? Yajaira, ¿alzó usted su mano? Sí, buenas noches a todos, profa. Disculpe, yo escuché que dijo que tenemos que investigar unos temas, pero mi internet está fallando. Hay momentos que yo la escucho muy cortada o definitivamente como que se le va, pero es mi internet. Y esto fue lo que no escuché, que tenemos que investigar o lo va a subir a la plataforma. Yajaira, no se preocupe usted que lo voy a subir en plataforma. La presentación que en este momento estoy explicando la voy a subir a plataforma. De igual manera, les voy a explicar cuáles van a ser los criterios de evaluación, es decir, las actividades que vamos a estar ejecutando, que vamos a estar llevando en esta asignatura. Bueno, muchas gracias, profa, esa era mi duda. No hay de qué, gracias a usted. Bien, y como lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Viene la otra parte emocionante que tenemos que presentar. ¿Cómo es que nos vamos a evaluar? ¿Cómo es que vamos a estar participando? Y bueno, como ustedes saben, a mí me da mucho gusto que el día de hoy todos se hayan conectado. Nuestras clases empiezan de 7:30 a 9 de la noche. Y bueno, como ya es un poquito tarde,
¿verdad? Espero que todos tengamos la oportunidad de entrar, porque normalmente nos quedamos después de nuestras horas de trabajo. Y como todos nos vamos a conectar, lógicamente todos vamos a estar participando en los temas. Entonces, empezamos con el primer paso del criterio de evaluación, que equivale a un 10%. Las tareas que van a ser actividades que vamos a estar ejecutando durante la sesión de clases y después de la sesión en casita, en sus ratos libres, van a tener tarea, va a tener un porcentaje de un 30%. Y vamos a hacer un ensayo. Este ensayo lo vamos a hacer de la Ley General, de la Ley Federal del Trabajo. Aquí vamos a descargar la Ley Federal del Trabajo y si no la consiguen ustedes en el transcurso del día jueves a viernes, yo se las voy a estar compartiendo en el grupo para que ustedes ya tengan el documento oficial y necesito que se pongan a leer porque el ensayo va a ser el producto final que me van a entregar en la penúltima clase. Me van a mandar su ensayo, lo voy a estar revisando y después ustedes van a hacerlo en una diapositiva. Van a hacer todo el análisis de su ensayo. Lo van a presentar, cada uno de ustedes va a exponer. Les voy a dar algunos minutos para que ustedes expongan, expliquen su ensayo de la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes comprenderán, tenemos 4 sesiones. Dentro de esas 4 sesiones que tenemos, nos quedan, con la de hoy, nos quedan 3 sesiones. En estas 3 semanas, yo sí les voy a pedir de favor que la única tarea que tiene mayor peso, que tiene mayor relevancia, es el ensayo de la Ley Federal del Trabajo. Y para ello, vamos a dedicarle tiempo. Vamos a leer la Ley Federal del Trabajo. Hagan de cuenta que vamos a dar lectura al inicio, en la parte centro y al final de la Ley Federal del Trabajo. A mí sí me interesa muchísimo que cada uno de ustedes conozca perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque es el instrumento, es el documento que nos permite conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones que tenemos como trabajadores. Entonces, sí es de gran importancia que ustedes le den mayor peso y le den ese tiempo necesario para realizar ese ensayo. Digo el tiempo necesario porque como la gran mayoría trabajamos, pues lógicamente solamente en las tardes tenemos tiempo. Pero sí necesito que todos ustedes en materia conozcan, identifiquen cómo está construida, cuáles son los elementos, cuáles son los artículos por el cual está centrada la Ley Federal del Trabajo. Eso es el documento que en lo personal a mí sí me gustaría que ustedes lo conocieran a profundidad, que lo repasaran, que lo estudiaran, y una vez que ya lo estudiaron, ya lo repasaron, ahora sí me pongo a hacer mi ensayo. Recuerden que el ensayo es una estrategia de aprendizaje que utilizamos como alumnos y que está constituido por 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, el ensayo es el documento que vamos a entregar en la penúltima sesión de aprendizaje. Lo vamos a hacer en Word, me lo mandan, lo reviso. Si es que hubiese alguna observación, lógicamente le hago la retroalimentación a cada uno de ustedes para que después que el documento ya esté bien constituido, ya esté avalado por una servidora, vamos a presentarlo en diapositiva. Pero hasta que yo les dé el visto bueno, hasta que yo haya revisado el documento en Word, antes no lo podemos ejecutar. Bien. ¿Alguien de ustedes alzó su mano? Adelante. Adelante, ¿lo escuchó? Adelante, Michelle. Maestra, disculpe, sobre el ensayo, eso se lo tenemos que entregar en la tercera semana porque dice que la vamos a exponer
la presentación, ¿no? Bueno, vamos a poner el ensayo, ese sería en la 4ª semana. Así es, Michelle. La presentación del ensayo es en la última sesión de aprendizaje. Y el ensayo en la 3ª semana se los tenemos que estar enviando o se puede desde Así antes es. para que nos vayan diciendo. Si lo tuviesen ustedes desde antes, para mí sería mucho mejor porque me da tiempo de ir calificando y revisando a cada uno. Pero si no fuese así, porque tienen trabajo en la 3ª semana, es decir, en la 3ª sesión me lo tienen que entregar todos. Ok, maestra, gracias. De nada, Michelle, gracias a ti. Estefanía, adelante. Profe, acabo de buscar la página o el documento que tiene toda la información y aquí por lo que veo son 434 páginas, suponiendo que 10 páginas son de bibliografía. Para el ensayo tenemos, no sé, un límite de páginas o puede ser libremente las páginas. Muy buena pregunta, Estefanía. Normalmente el ensayo que abarca la Ley Federal del Trabajo debe de ser mínimo 5 cuartillas, máximo 8, no más. Pero también va a depender mucho del criterio personal de ustedes, de su forma de redacción, porque tal vez algunos me ejecuten 3 cuartillas o 4 cuartillas y abarquen todo el contenido de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se lo voy a dejar a su criterio, pero máximo apliquen 8 cuartillas, mínimo 4. Ya lo demás va a depender de ustedes. Ok, maestra, gracias. Va a ser el mismo formato, Arial 12, certificado. Así es. Les voy a mandar los criterios de formato para que todos estén en la misma sintonía, todos estemos alineados al mismo formato. Normalmente el ensayo lo solicito con el formato APA de la 7ª edición. Para los que ya han trabajado el formato APA, pues ya no hay ningún problema. Pero para aquellos compañeros que no han tenido la oportunidad de trabajar con el formato APA, se los voy a compartir en el grupo, se los voy a mandar para que todos tengan el mismo formato. Y de acuerdo al formato APA, va a ser como vamos a ejecutar el ensayo. ¿Entendido? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra. Muy bien, gracias, Estefanía. Gracias, María del Pilar. Bien, entonces, estos son los criterios de evaluación. Acuérdense, anoten bien para que todos tengamos el 10, todos tengamos el 100%. Ahorita todo lo tienen, todo va a depender de ustedes. Yo se las ponía muy fácil. Si ustedes entran en cada una de las sesiones de aprendizaje, pues todos vamos a tener el 10% de participación. Ahorita, si ustedes visualizaron, Estefanía ya participó, Yajaira ya participó, Michelle ya participó, siendo la primera sesión. Están ganando parte del porcentaje del 10%, es decir, ellos ya tienen ahorita el 2% de participación, siendo la primera sesión. Entonces, a veces, fíjense, compañeros, que en las sesiones de clases no queremos participar o no queremos preguntar, porque decimos, es que si hago esta pregunta, es una pregunta muy tonta y se van a reír de mí, o qué va a decir la maestra, que siendo un concepto tan sencillo, no lo entiendo, no lo comprendo. No importa, ustedes, así sea la menor duda, o así sea una duda tonta, válgase la redundancia, ustedes tienen que alzar su mano y participar. Y no tan solo en esa asignatura, sino en todas las asignaturas, porque es parte de nuestra participación. Y es mucho mejor una cosa amena en donde también ustedes tengan ese voz, tengan el grado de votación, de participación. ¿Por qué? Porque hay mayor interacción entre alumno y maestro. Como ustedes se darán cuenta a través de esta plataforma, a veces es un poco cansado estar escuchando al maestro, estar escuchando a la maestra. Y si nosotros empezamos a interactuar, no nos vamos a dormir. Y más a estas horas, ¿verdad? De que ya la gran mayoría están muy cansaditos, de que llegan de sus trabajos. Bueno, esto nos va a permitir esta interacción. Entonces, todos pueden participar
Les vuelvo a recalcar, es el 10%, tareas son el 30%, el ensayo el 40% y presentación del ensayo en diapositiva es el 20%. Aquí aclaro, ustedes pueden presentar su ensayo en el recurso que ustedes quieran. Lo pueden presentar en online, lo pueden presentar en Movie Maker, lo pueden presentar en alguna plataforma como las que estamos utilizando, como las plataformas que han repasado en la asignatura de informática. Lo pueden presentar como ustedes quieran, es más, pueden hacer un video, pueden grabarse ustedes, pueden ir a lo mejor a solicitar permiso a algún palacio, algún municipio en donde estén con el presidente municipal y hablen de la Ley Federal del Trabajo. Esto se lo voy a dejar a criterio propio de ustedes. O de la misma manera, para los que ya trabajen en alguna empresa, a lo mejor soliciten a su jefe inmediato la oficina, el área de recepción, en donde ustedes pueden grabarse. Aquí el punto importante es que ustedes conozcan, que den a conocer, que participen con sus colegas, con sus compañeros de trabajo, que lo pongan en práctica en su empresa, en la institución donde ustedes están trabajando, la Ley Federal del Trabajo, que es lo que a mí me interesa, que es lo que nosotros nos vamos a dar en esta materia, ¿sí? Maestra, Sí, Ari, adelante. o sea, bueno, al menos yo, ya he trabajado todo este tema de lo que es el proceso de reclutamiento y selección de personal. Y ahorita estoy, bueno, en una empresa que ocupa mucho lo que es la Ley Federal del Trabajo. Yo me dedico estoy en el área de auxiliar de recursos humanos y ocupo mucho la ley de trabajo para hacer actas administrativas. Entonces, no sé si igual ya podría yo empezar a hacer el ensayo y así como eso quería también preguntarle, o sea, como que también guiarme de acuerdo a mi trabajo, porque pues todos los días, prácticamente todos los días la ocupo porque me dicen, Ariana, ¿sabes qué? Es acta administrativa, que tal persona hizo esto, entonces ya me tengo que ir a la Ley Federal del Trabajo y checar, ¿no? En qué capítulo, en qué artículo y qué inciso, ¿no? O sea, puedo yo aplicar. Entonces, igual podría ser, o sea, hacer el ensayo en Word y aparte podría ser como una presentación, ¿no? Para hacerla, o sea, aparte para que no sea tan tedioso nada más ver letras, pues hacerlo, ¿no? De diferente forma. Claro, Ari, adelante, me gustó mucho su idea. Ari ya tiene el conocimiento, ya tiene la experiencia, es más, ya ejecuta el acta administrativa cuando algún trabajador incurre en algún delito, en algún error laboral, en alguna falta, pues Ari ya tiene parte de la experiencia, adelante sin ningún problema. De la misma manera, fíjense ahorita que Ari mencionó y está participando, si ella nos puede compartir al grupo la Ley Federal del Trabajo, que la tiene ya actualizada, sería mucho mejor, que ya tiene el documento oficial. Ari, si nos puedes hacer el favor de subirlo. Sí, bueno, es que de hecho yo la tengo en la computadora de mi trabajo, pero No te preocupes, igual pues pero la puedo, mañana. ajá, sí, la puedo descargar y ya pasarla a una memoria. Exactamente, y no las puedes compartir. Quien como Ari que tiene actualizada la ley, creo que eso es fundamental. Si nos haces favor de subirla, te lo voy a agradecer. Sí, maestra. Gracias. Como ya escucharon, compañeros, la compañera Ari, ¿verdad? Ya está dentro del proceso, ya conoce parte esencial de lo que involucra esta materia y me da mucho gusto porque ella nos puede ayudar muchísimo con su grata experiencia. Y de la misma manera, si alguien de ustedes tuviese alguna duda, pues aquí nos vamos a estar apoyando. Muchas gracias, Ari. Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces estos van a ser los criterios de evaluación que vamos a estar contemplando para esta asignatura, para que ustedes también lo vayan anotando, para que no se las vaya a pasar lo que vamos a estar visualizando, lo que vamos a estar trabajando. Bien. Reclutamiento de personal. Como bien yo les mencionaba,
Creo que cada uno de nosotros hemos escuchado la palabra reclutamiento de personal. Cuando escuchamos esta palabra, inmediatamente, ¿verdad? Pues imaginamos un grupito de personas, nos estamos imaginando el vestuario, cómo debe de venir vestida la persona, eh, el vestuario que debe de tener principalmente los caballeros, las damas, el peinado, debemos de contemplar el horario. Y bueno, se nos vienen muchas ideas cuando mencionamos reclutamiento de personal. Reclutar, unificar, seleccionar a los mejores candidatos. Esto es bien importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué es reclutar? ¿Qué es reclutamiento de personal? ¿Verdad? Y aquí les estoy poniendo algunas imágenes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en algún tiempo sin trabajo? O se nos termina el contrato en nuestra empresa y nos quedamos sin trabajo. Y entre que encontramos y no encontramos trabajo, nos ponemos a investigar en periódicos, en revistas, en las diferentes páginas de reclutamiento, lo que es la OCC Mundial, páginas de internet de algunos municipios en donde nos propician las vacantes, páginas de la Secretaría de Educación Pública, en el periódico digital, en algunos trípticos, en algunos perifoneos, ¿verdad? Y ponemos atención y escuchamos. En tal empresa se ejecutará el reclutamiento para la vacante de ejecutivo o para la vacante de recepcionista. Y analizamos reclutamiento, van a reclutar personal. Y les comento, en cierto tiempo todos hemos participado cuando se nos termina nuestro contrato de trabajo o cuando somos de nuevo ingreso, que acabamos de egresar de una licenciatura, de una maestría y tenemos la necesidad de conseguir un empleo. Entonces, es cuando escuchamos, analizamos reclutamiento. Para las personas que están en recursos humanos, que es la persona que está liderando, la persona que se va a encargar de hacer ese reclutamiento, de lanzar las convocatorias, de hacerlo público, de poner los requisitos de la vacante que se están publicando en la empresa. Como bien lo decía Ari, ¿verdad? Y a lo mejor algunos otros ustedes tengan el conocimiento cuando estamos en el área de reclutamiento y selección de personal o cuando nos encontramos en el área de recursos humanos, que somos los que nos encargamos de hacer ese reclutamiento y ofertar las vacantes que están en puerta en nuestra empresa. Que se visualiza un trabajo muy sencillo, pero no es tan sencillo como nosotros nos los estamos imaginando, porque tenemos una gran responsabilidad al momento de hacer estos reclutamientos. Tenemos que seguir ciertos lineamientos, ciertos procesos y primeramente, como encargada del área de recursos humanos, tengo que tener esos valores, tengo que tener ética, tengo que tener precisión y tengo que tener conocimiento para ejecutar todo el proceso. ¿Por qué? Porque el candidato que voy a seleccionar, que voy a reclutar, va a ser aquel candidato que tenga las competencias que requiere el puesto. Así puede ser mi amigo, puede ser mi amiga, y yo la quiero involucrar en este reclutamiento y a lo mejor quiero que ella se quede con el puesto. No puedo, señores. No puedo darle el puesto si no tiene las competencias, no cumple con los requisitos que nos marca la vacante. Porque en cada empresa, así sea micro, mediana o macro, tiene políticas bien establecidas, que esas políticas están vinculadas a la misión y a la visión de la empresa. Y como reclutadores o como encargados del área de recursos humanos, no podemos cometer ese fraude. El candidato debe de tener las competencias,
debe de pasar la entrevista, debe de pasar las pruebas psicométricas, las pruebas de examen cognitivo, en donde voy a evaluar cuáles son sus competencias, y también pruebas de personalidad. ¿Por qué? Porque puedo tener un candidato que cumpla con la competencia, puedo tener ese candidato que tiene muchos conocimientos, pero si no pasa una de las pruebas, que es servir o atención al cliente, lógicamente puedo contratar. Puede ser un candidato que sea Juan Camaney y que tenga todos los conocimientos, pero si no tiene esa actitud de servicio, porque nosotros los que reclutamos al personal varias veces ponemos a prueba al candidato. A lo mejor propicio que estoy molesta y le alzo la voz. Esta es una de las pruebas que yo como encargada de recursos humanos siempre lo hago para visualizar si el posible candidato no se molesta. Si se molesta el candidato porque le estoy alzando la voz, a mí no me sirve, porque va a estar en la empresa trabajando con un grupo de personas, con sus compañeros, y cuando algún compañero le solicite alguna información, algún apoyo y este responda de la misma manera, entonces no vamos a tener compañerismo en la empresa, no vamos a tener esa actitud de servicio. A mí me importa más una persona que tenga actitud de servicio que aquella persona que tiene muchísimo conocimiento, porque a lo mejor no tiene todo el conocimiento, pero lo capacito, lo adiestro, le doy un curso de inducción y a lo mejor aprende a hacer las cosas, pero la actitud de servicio yo no se la puedo sembrar a nadie. La actitud de servicio es algo que nosotros estamos aprendiendo y que nos adaptamos a las circunstancias. Y no todos los candidatos tienen esa actitud de servicio. ¿Por qué? Porque involucran muchos factores. Uno de los factores puede ser que si yo tengo ciertos grados de estudio y mi jefe o mi posible jefe que está en el área de recursos humanos tiene menos estudios, pues yo me voy a querer y yo digo, ¿por qué tú que tienes menos estudios y porque ya tienes un puesto, tú me quieres dar indicaciones a mí cuando tengo un puesto o cuando tengo estudios superiores a ti? Entonces ahí es donde entramos en dilema y no tenemos esa humildad, no tenemos esa sencillez cuando estamos en un trabajo, porque yo puedo ser experta y puedo tener maestrías y puedo tener doctorados, pero si yo soy prepotente, si yo no tengo esa actitud de servicio, no llego a servir, pues lógicamente, compañeros, no soy una persona idónea, porque voy a contaminar con mi ego, ¿verdad? Que tengo tan alto y me creo mejor que los demás, y en un trabajo no debemos de actuar así. Todos somos iguales y cada una de las personas que participan en una empresa, cada una son líderes. Todos los de la empresa deben ser líderes. Desde el director general, el gerente general, el supervisor, los coordinadores, los intendentes, el personal de obreros o el jefe de obreros, todos deben de ser líderes. ¿Por qué? Porque si algún día falta el director general, bueno, tengo al gerente general, no vino el director general, pero vino el gerente general, y él es una persona capaz de resolver un problema que se está latente o que se está dando en la empresa. Si no viene el director general, el gerente general, pero bueno, está el supervisor me puede apoyar, claro que sí, porque está capacitado para ello, para dar respuesta y para dar soluciones que se estén suscitando en la empresa, si es que el director y el gerente general no asisten. Entonces es por ello, compañeros, que hoy que nos encontramos en el siglo XXI, la era de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, la era digital, y que algunos expertos en la parte de la transformación nos están indicando que estamos en la cuarta revolución industrial. Y si estamos en la cuarta revolución industrial, pues tenemos que tener esa parte de humanismo, ese carisma que nos distingue, esa sensibilización hacia los demás, esa empatía hacia los demás. Claro está que hay reglas que tenemos que seguir de acuerdo a nuestra jerarquía. El director general tiene ciertas reglas de comportamiento. El gerente general tiene otras reglas, el supervisor tiene otras reglas de acuerdo a su área, de acuerdo a su nivel. Sin embargo, como trabajadores de una empresa, de una institución educativa,
tenemos que tener la parte humana, porque todos los que integramos la empresa somos humanos y como humanos hay que ponerse en empatía con los demás. Bien, esos son aspectos muy generales que debemos estar contemplando. Y Ari no me va a dejar mentir, porque Ari, como bien lo dice, bueno, es auxiliar, está en la parte de recursos humanos y cuando nosotros ya hemos estado, hemos trabajado, estamos interactuando con distintas empresas, estamos haciendo las ferias de los reclutamientos, ¿verdad? Tenemos que considerar muchos de estos aspectos. Bien, ahora, ¿qué es reclutamiento? ¿Verdad? Yo les decía, bueno, nos imaginamos muchas personitas que están en fila o muchas personitas que están preparando pues sus documentaciones, entre ellos a lo mejor es el currículum, se están preparando de cómo ejecutar, cómo asistir a una entrevista, el uniforme, el traje que deben de llevar a cabo en una entrevista, la posición, porque algunos hasta ensayamos cómo nos vamos a comportar durante la entrevista, el vocabulario, los movimientos del rostro, los movimientos corporales que nosotros ejecutamos al momento que pasamos una entrevista, ¿verdad? Entonces, fíjense que estos temas son muy bonitos y a cada uno de nosotros nos sirven. Así seamos el experto o así estemos en el área de recursos humanos y es muy bonito cuando yo soy la directora de recursos humanos y a mí me toca entrevistar, a mí me toca hacer todos los lineamientos para que una persona ingrese a laborar. Pero qué triste es cuando estamos del otro lado y a lo mejor ya se me terminó mi contrato, ya la empresa no necesita de mis servicios porque ya consiguió otra persona, a lo mejor con más actualizaciones, con capacitaciones, con más certificaciones y me dan por terminado mi contrato. Ahí es donde nuevamente tengo que buscar un trabajo y me toca a mí ahora asistir a una entrevista. Las cosas cambian totalmente. Antes era yo gerente de recursos humanos o encargado de recursos humanos y ahora voy a una entrevista. ¿Cómo me tengo que comportar? Aunque yo sea la experta y aunque yo ya haya pasado por todo el proceso, hay momentos que sí entramos en nerviosismo, hay momentos de que a lo mejor la persona de recursos humanos no es como yo actuaba, no tiene el mismo comportamiento, a lo mejor tiene otras características, tiene otro comportamiento, tiene otros conocimientos y se comporta de una manera inadecuada y a lo mejor me provoca, ¿verdad? Es cuando nosotros sentimos esta parte. Entonces, para los que ya hemos estado tanto en el proceso o como encargados de reclutamiento y también ya hemos participado en entrevistas, pues ya sabemos cómo interactuar en ambos lados, ¿verdad? Cómo comportarnos cuando yo soy la encargada o cuando a mí me toca pasar a una entrevista. Y bueno, el reclutamiento. El proceso se inicia cuando se presenta una vacante. ¿Qué es una vacante? Una vacante es un puesto que se encuentra en una empresa. ¿Por qué existen esos puestos o por qué existen esas vacantes en las empresas? Pueden existir múltiples factores porque existe esa vacante o ese puesto que está latente y que alguien lo debe de ocupar. Primeramente, existe la vacante porque alguien desertó y consiguió un mejor trabajo y dejó ese puesto. Bueno, ya la empresa tiene esa vacante. Otra puede ser que es una área nueva en apertura por necesidad de la propia empresa para cumplir con la misión y la visión. Bueno, es una vacante o es un puesto nuevo en donde nadie lo ocupaba. Bueno, ya tengo esa vacante latente. Sí, adelante, Yajaira. Entonces, porfa, cuando uno va a pedir trabajo por vacante, hay que ser humilde en lo que está tratando de decir y aprender a sobrellevar a las personas y no ser un prepotente. Son algunas características de comportamiento. Sin embargo, dentro de la humildad está la elegancia. Humilde, quiero decir que cuando se te cuestione, cuando se te pregunte, seamos claros y hablemos con la verdad. Cuando estemos en el proceso de la entrevista, tenemos que decir la realidad, no inventar, porque muchas veces inventamos cosas para poder quedar con el puesto. Pero
¿Cuál es la triste realidad? Que cuando nos descubre el encargado de recursos humanos, lógicamente perdemos la oportunidad del puesto. Humildad Maestra, quiere decir, sí, adelante, Ari. ay, perdón que la interrumpa. De hecho, Sí. sí tiene mucha razón, porque yo ya estuve en las dos partes, tanto seleccionando personal como como siendo yo, para entrar a un puesto. Y sí, o sea, cuando a mí me tocaba buscar personal, pues uno los entrevistaba y mentían mucho, o sea, podrían decirte, no, yo estuve aquí, yo hice esto. Ah, ok, perfecto, sí, y ya tú le creías. Pero nosotros al momento nosotros pasábamos varios filtros. En uno de esos filtros era el historial laboral. Con tu número de seguro social, hay páginas, obviamente, que te permiten ver en dónde has laborado, ¿no? Porque pues todo lo que es el RFC también te permite ver los impuestos, ¿no? Que estás dando. Entonces luego le decíamos así al personal, a veces había personal que duraba una semana, 2 semanas en el trabajo, y le preguntamos, oye, ¿y trabajaste aquí? Y se quedaban callados. No, y nosotros, sí trabajaste ahí. Entonces, sí, no, o sea, hay que, pues a veces es entendible, ¿no? Porque pues uno busca trabajo, como dice, uno busca trabajo y pues trata, ¿no? De pues no evitar ciertas situaciones, ¿no? Uno nunca sabe las situaciones por las cuales faltó al trabajo, nada más fue una semana. Pero igual a mí se me acabó el contrato. Igual, pues al momento yo de buscar trabajo, a mí me costó mucho ahorita porque pues estoy en frontera, entonces ya me decían, es que tu perfil ya está sobrecalificado. O sea, porque yo buscaba trabajo de operadora y ya no me querían agarrar por el mismo hecho de que yo ya había estado en un puesto de selección de reclutamiento. Entonces sí, o sea, yo les decía, pues sí estuve de reclutamiento, pero pues o sea, hablaba con la verdad porque ya había estado del otro lado. Entonces sí, o sea, tanto el reclutador como la persona que va a estar vacante tiene que ser muy sincero y tratar de ser humilde de ambas partes, como preguntaba la compañera, porque había compañeros que me tocaba, tenía yo una compañerita que era reclutadora y era muy prepotente con las personas a veces mayores, ¿no? Luego a veces las personas mayores pues no preguntaban mucho, oye, mija, y eso, y ella hacía sus caras. Entonces una vez sí nos llamaron la atención, oigan, ustedes son como que la imagen de la empresa, tienen que traer clientes, bueno, no clientes, sino personal para trabajar, no deben de ser así. Entonces, de igual forma, obviamente había personas así groseras. Oye, ¿me puedes contratar? Es que, como decía, hizo un comentario de que, amiguito, me recomendó fulano de tal. Y nosotros le decíamos, sí, claro, nada más, pues hay que pasar los filtros, que es la historia laboral, el examen médico, que es lo que nosotros también hacíamos. Pero es que a mí ya me dijeron que ya, y nosotros, o sea, yo le decía, sí, pero pues si no pasa el médico, pues yo ya no, de mi parte ya no se puede hacer nada. Y se enojaban, entonces sí tenemos que tener esa postura de ser pacientes, más que nada, y tratar de hablar de una forma, pues correcta, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues somos personas, ¿no? Y pues sí, o sea, es entendible de su parte, pero pues también que ellos entiendan de nuestra parte que a veces son criterios que la misma empresa nos pide. Entonces sí tiene toda la razón de eso de que tenemos que ser empáticos más que nada. Gracias, Ari, muy buena aportación. Creo que va a ayudar muchísimo a la duda que tenía Yajaira. Y efectivamente, una parte esencial es la humildad. La humildad no quiere decir que ser de clase baja. La humildad es que tú puedes ser de clase alta, tener cierta preparación, tener un posgrado, eres humilde con todos tus conocimientos, con toda tu presentación, con todo tu historial, como lo dijo Ari. Una persona que sabe y sabe y sabe y se sigue preparando es aquella persona que es más humilde que los demás. Es algo que nos debe de distinguir a todos. La humildad, la transparencia, la claridad y hablar con la verdad. Si cada uno de nosotros, cuando asistimos a una entrevista, hablamos con la verdad y con sinceridad, se los apuesto que llevamos puntos extras para ser contratados. Bien, lo que nos decía Ari, normalmente
cuando estamos en el proceso de reclutamiento, somos encargados de recursos humanos, ahorita tenemos programas muy avanzados para reclutar al personal que inmediatamente, como ya lo dijo Ari, al momento de insertar el número del Seguro Social, aparece todo el historial en donde hemos nosotros trabajado. Entonces, por eso les mencionaba yo, ser humildes quiere decir centrarse en la parte de la humildad y la verdad. Ahora, cuando hay alguna vacante, como lo decía Ari, bueno, si yo estoy como gerente de recursos humanos y tengo un puesto sobrevalorado y a lo mejor encuentro una vacante que es un puesto inferior, es difícil que vocen porque el que está reclutando ya conoce que la persona tiene competencias más altas que el puesto que estamos solicitando. Por eso es que a veces no nos dan esos puestos. Sin embargo, hay ocasiones que por la premura de la empresa te acepta. Y ya de la misma manera, a lo mejor estás contratado con ese puesto inferior al que tenías a lo mejor 2 o 3 meses, te siguen valorando, te siguen evaluando y te van subiendo de puesto, pero ya va a depender de nuestro criterio, va a depender de nuestro desempeño, del trabajo colaborativo y del nivel de productividad que estemos ejecutando en la empresa. Entonces, esto es muy, muy bonito, es muy enriquecedor que cada uno de nosotros conozcamos estos temas. Fíjense que cuando el doctor me comentó, vas a dar la asignatura de reclutamiento y selección de personal, pues la verdad a mí sí me motivó mucho porque ya tuve la oportunidad de estar en el área de recursos humanos, tuve la oportunidad de tener convenios, contratos con varias empresas a nivel estatal y a nivel federal. Y como decía Ari, conozco los reclutamientos que ejecutan cada una de las empresas, entre ellos cómo recluta Grupo ADO, cómo recluta la Nestlé, cómo recluta Pemex, cómo recluta Genaristanza, cómo recluta Chiles Alfaro, entre otras empresas de los corredores industriales. Y es donde nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Y yo se los decía al inicio, qué bonito es cuando yo recluto, pero qué difícil es cuando yo necesito entrevistarme con alguien. Cambia totalmente el panorama y la verdad, aunque yo sea experta, ahí sí tengo que tener la humildad para bajarme un poquito, aunque yo tenga todas las competencias, me voy a inclinar solamente en las competencias del puesto que me están pidiendo. Que claro, a veces en el examen de nivel cognitivo, pues lógicamente iba a rebasar, porque salimos con un nivel intelectual más alto, ¿no? Es donde a veces ahí, pues sí, le cuesta al que está reclutando, porque durante la entrevista decimos una cosa y en el examen de nivel cognitivo, pues resultamos con otros porcentajes, ¿no? Sí, adelante, Pilar. Maestra, acerca de lo que usted comentaba, de las diversas razones por las que a veces existe una vacante, yo le quería comentar que también una de ellas es la prima vacacional, puesto que a veces el personal se va de vacaciones, contratan para que los cubran en ese periodo. Muy Al bien, menos en el ¿cierto? que yo vivo, a veces así pasa, pero desde que están solicitando especifican que solo es para la prima vacacional. Excelente, buena aportación. Esos puestos normalmente, ¿verdad? Son en los periodos vacacionales, cuando el personal, ¿verdad? Tiene que tomar pues sus días de vacaciones, sus días de descanso que les corresponden a través de la Ley Federal del Trabajo. Y hemos visto cómo en el periodo de Semana Santa hay algunas empresas que nos indican que se oferta tal vacante de tal día a tal día, de un mes o de 15 días, ¿verdad? Y bueno, algunos que tenemos la oportunidad de cubrir esa vacante, pues lo hacemos. Qué bueno que lo mencionó María del Pilar para que no se nos pase. Entonces, eso es la característica de una vacante. Un espacio que no tiene un representante, que no tiene un empleado,
y que la empresa necesita identificarse, necesita buscar, necesita identificar a ese empleado que va a buscar ese puesto. Entonces, cuando las empresas tienen vacantes, pues lo que tenemos que hacer el personal encargado de recursos humanos es dar a conocer esa vacante. La podemos publicar en varios medios, ¿verdad? En aspecto digital, en Facebook. Hay empresas que tienen sus páginas directamente que se publican todas las vacantes. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las características que yo debo de contemplar para publicar una vacante? Algo que decía Ari se me quedó bien grabado porque es cierto. Como encargado de recursos humanos y más cuando no tenemos la experiencia, no tenemos el conocimiento para publicar los requisitos de la vacante, podemos caer en un error y de violar la Ley Federal del Trabajador o también pues caer en la parte de la discriminación, algo que por la parte del ISO 14000, por la parte de calidad, en las empresas no debemos de discriminar a nadie en el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de cómo utilizar algunos términos. Por ejemplo, hay vacantes que son exclusivamente para varones y hay algunas otras vacantes que son exclusivamente para mujeres. Pero la Ley Federal del Trabajo me está indicando que no debo de discriminar. Acuérdense, y también está en el artículo 3º, está en el decreto del artículo 3º, está en la Ley Federal del Trabajo, está en el artículo 27, en donde debemos de cuidar y no afectar moralmente, emocionalmente al candidato, ¿verdad? Entonces, en cuestión del sexo, por eso en algunas vacantes, cuando las publicamos, pues aplicamos sexo indistinto. Y esto nos permite, pues, en el momento en el cual se esté llevando el reclutamiento y me asisten 20 personas, a lo mejor 9 de sexo femenino y a lo mejor 11 de sexo masculino, pues yo voy a tener candidatos suficientes para identificarlo y a lo mejor si la vacante está más alineada al aspecto femenino, bueno, tengo la posibilidad de seleccionar. Por eso voy a poner sexo indistinto. Ya muy internamente, como encargada de recursos humanos, es el proceso interno que yo voy a ejecutar sin que se dé cuenta el candidato para no llegar a discriminar. Y en cuestión de la edad, hay que tener mucho cuidado en publicar la vacante, porque a lo mejor si es una vacante que es para el área de recepción, en el área de recepción puedo contemplar una persona que sea mayor de 18 años y a lo mejor una persona que tenga 60 años. ¿Por qué? Porque es para el área de recepción. Normalmente la recepcionista lo que hace es contestar teléfonos, tener actitud de servicio, tener la facilidad de una comunicación asertiva, tener el carisma, la sonrisa, ¿verdad? Para atender al cliente. Entonces, puedo contratar a lo mejor una persona de 60 años y todo dependiendo del historial, de su capacidad, que tenga sus 5 sentidos en alerta. Bueno, ¿puedo contratarla? Claro que sí la puedo contratar. Por eso es que muchas veces en la vacante, claro está que puede existir otros factores, ¿verdad? Aquí va a depender mucho de lo que me diga el director general cuando yo dé a conocer que existe una vacante. Pero hay empresas que para ganarse medallas de lo que es la equidad e igualdad de género, pues no ponemos edad. Sin embargo, pues la persona que está contratando ya sabe a quién va a contratar, ¿verdad? Pero hay empresas que por ley, creo que la gran mayoría ahorita, debe de tener un porcentaje de personas con discapacidad y también cierta edad. Aquí ganan puntos las empresas, entonces por eso les decía yo, bueno, va a depender mucho de la vacante para que yo aplique la edad. Si es recepcionista, bueno, sí la puedo contemplar y dependiendo si es una empresa micro, mediana o macro. Aquí vamos a contemplar varios factores. Ahora, hay otro punto importantísimo cuando las mujeres nos embarazamos. Y como decía Ari, bueno, a lo mejor termina mi contrato,
la empresa actual donde yo estoy trabajando ya no quiere darme el otro contrato porque a lo mejor tengo 3 meses de embarazo, por así decirlo. Entonces, la empresa donde estoy ya está midiendo, ¿verdad? Que tengo 3 meses de embarazo y mi contrato se termina, pues, o se terminó ahorita el 30 de abril. Recordemos que ahorita la gran mayoría de empresas nos da contratos de meses o de 6 meses. Todo va a depender del tipo de contrato que tengamos. ¿Y qué pasa? Me quedo sin trabajo, tengo 3 meses de embarazo, pero yo quiero seguir trabajando. Y la ley federal de no discriminación nos dice que efectivamente las mujeres embarazadas ya pueden ser contratadas, siempre y cuando, ¿verdad?, no estén en los últimos meses de embarazo. Sin embargo, nos pueden contratar a los 3, a los 4 meses, sí. Y se los digo por experiencia, cuando yo tuve la oportunidad de estar embarazada de mi hijo, yo tenía 6 meses y la Universidad Tecnológica me contrató de 6 meses de embarazo. ¿Esto por qué? Porque la universidad tenía la certificación en equidad, igualdad de género y tenía el premio oro en la universidad. Entonces va a depender mucho del tipo de empresas, pero no podemos discriminar a las mujeres embarazadas cuando tienen un historial limpio y que todo su embarazo sea un récord, que no tengan a lo mejor un embarazo de alto riesgo. Se los comento porque a veces como reclutadores o como encargados de personal llegamos a cometer ese error y muchas veces también como encargados de recursos humanos podemos perder nuestro trabajo. Entonces, ya hemos tenido varias experiencias en las empresas en donde hay que evaluar, normalmente hay algunas rúbricas, algunas listas de contexto donde evaluamos también la distancia en que vive esa persona. A lo mejor está embarazada, pero es idónea para el puesto, pero vive cerca, a lo mejor vive 5 minutos de la empresa. Bueno, es idóneo, la voy a contratar porque su casa está muy cerca de la empresa. También, si la trabajadora tiene 3 meses de embarazo y tiene que viajar 2 horas, entonces no es idóneo. Tenemos que ver a ciertos rasgos, ciertos factores para poder contratar, pero no podemos discriminar ni a las mujeres embarazadas. Diversidad de sexo también es otro aspecto que ahorita se está trabajando muchísimo. Si en cuestión de diversidad de género o tipo de sexualidad, yo los tengo que contratar. Tengo que tener la competencia, el conocimiento de dónde va a estar establecido esa persona. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita todos somos iguales. No hay la parte de color de piel, género, identidad. Todos tenemos los mismos derechos. Hay que tener cuidado como reclutadores, sí, pero no podemos discriminar ni a las embarazadas, ni a las personas de la tercera edad, ni mucho menos una persona que tenga una discapacidad. Hay personas que, o más bien hay empresas que necesitan forzosamente contratar a personas que tengan una discapacidad. A lo mejor una persona que tenga una discapacidad física, pero puede utilizar su silla de ruedas. Y en la silla de ruedas a lo mejor puede pegar etiquetas y eso sí lo puede ejecutar. Entonces todo depende de la vacante que esté latente y de las características de la vacante. Sí, Ari, ¿iba a comentar algo? Sí, maestra, de hecho, de igual forma, si, si una persona está por contrato y en ese lapso del contrato de los meses se embaraza, tampoco tienen que forzosamente renovarles el contrato. No los pueden correr porque también forma parte de discriminación. Porque así de igual forma, bueno, experiencia propia y de igual forma por una compañera. Yo salí embarazada en el lapso de mis 6 meses de contrato. Pero pues bueno, yo ya otras cuestiones, pues yo perdí a mi bebé y luego mi compañera también sale embarazada y se le terminaba al mes siguiente. Entonces ahorita a ella se le renovó el contrato por lo mismo, porque es como que igual como dice una discriminación hacia las personas embarazadas. Obviamente pues ya no bueno, nosotros ahí en esa empresa y salíamos
una o dos veces a la semana a reclutar a ciertos puntos de la ciudad. Entonces, pues ya ella ya no la sacaban por lo mismo, porque pues era riesgoso, bien o mal, la dejaban en la oficina y de igual forma, o sea, no le ponían a hacer trabajos pesados, ni caminar, ni nada, y todo eso pues es de acuerdo pues sí a la, como dice usted, a la Ley Federal del Trabajo, que pues igual a las embarazadas pues no se les puede correr ni poner trabajos forzados, por lo mismo por el riesgo tanto de ella como de su bebé. ¿Viste? Exactamente. Ese es un hecho y como ya lo expuso Ari y también les brindé mi ejemplo, a mí me contrataron teniendo 6 meses de embarazo en la Universidad Tecnológica y en su momento yo le agradecí mucho al rector porque no es fácil para las mujeres. Ya bien lo dice Ari, hay mujeres que su embarazo es totalmente sano, ¿verdad? Pero hay mujeres que desafortunadamente tienen embarazo de alto riesgo. Y si se diera el caso, fíjense, yo ahorita en la empresa donde estoy trabajando, ahí había una chica que entró haciendo su servicio social, pero fue competente y se contrató. Pero la chica, pues, a la persona de recursos humanos, a la parte contable, no le explicó y pues por no discriminación no se les pidió prueba de embarazo, examen de embarazo. Y la chica pasó todos los filtros, pero nunca dijo que estaba embarazada. Me di cuenta porque se empezó a sentir mal en la empresa y fue como ella me confesó, maestra, es que tengo que decirle algo, pero es secreto y no quiero que lo divulgue. Le digo, sí, dígame usted. Dice, es que a mí me acaban de contratar. Dice, tiene 18 días que me contrataron, me dieron mi contrato. Le dije, sí, supe que ya vas a estar trabajando con nosotros y parte de las actividades, pues tú me vas a ayudar a ejecutar actividades de bancos, de caja y atención al cliente. Y me dice, sí, maestra, no hay ningún problema. El detalle fue cuando ella empezó a tener un embarazo de alto riesgo. Me dijo, maestra, es que yo estoy embarazada, tengo 1 mes con 10 días de embarazo. Dice, no dije, porque el que había contratado era varón, que le dio, pues, pena, como todo tipo de mujer, ¿no? Le dio pena porque no quiso hablar con la verdad que estaba embarazada y no quería perder el trabajo. Y ella me dijo, maestra, incurrí en un error porque mentí. Le dije, sí, efectivamente. Si yo quisiera en este momento, yo te despido. Le dije, pero no te voy a despedir porque efectivamente ya le habían dado su contrato. Una otra, lo que tuvimos que hacer con el presidente de la asociación es darle 1 mes de descanso porque tenía un embarazo de alto riesgo. Y después del mes fue al médico, ya con examen médicos y todos los lineamientos del doctor, regresó y la teníamos en la planta alta, la tuvimos que bajar en planta baja para que solamente estuviera sentada atendiendo a los clientes y contestando los teléfonos. Y así fue, se contrató, fíjense, a pesar de que tenía 1 mes de embarazo de alto riesgo, se le dio otro mes. Ahí ya depende mucho de la empresa y de los que estamos encargados de la decisión que vamos a tomar. No quisimos despedirla porque efectivamente yo fui una de las que le dije al presidente, como mujer abogo por ella y sé las circunstancias que está pasando, entonces vamos a darle 1 mes de descanso y que en cama haga lo que pueda hacer. Ustedes saben que ahorita todo se puede trabajar en plataforma y con el teléfono, pero aquí también depende ya mucho del criterios, de evaluación, de los riesgos que pueden suceder o de las alternativas, de cómo nos puede ayudar esta persona estando en casa, ¿no? Y fíjense que fue una experiencia al inicio complicada para mí, porque a pesar de que yo no la contrató el área de recursos humanos y la parte contable, pero yo era la asistente de presidencia, me pasan los lineamientos y bueno, digo, el encargado fue el de recursos humanos, ¿no? No tomó fíjense, pues ese criterio de que muchas veces para no discriminar a las mujeres no se le pidió examen de embarazo. Y creo que ese fue un punto importante, ¿no? Porque yo sí le hubiera solicitado el examen de embarazo solamente para identificar, porque como bien lo dice Ari, una persona desde el primer mes de la concepción que ya está embarazada, tenemos que protegerla en la empresa. No tenemos que exponerla. Entonces, los trabajos que puede hacer una embarazada son trabajos que
están dentro de su desempeño y dentro de sus posibilidades físicas, de su estado emocional, ¿no? Sin embargo, a lo mejor también a mí se me pasó solicitarle al área de recursos humanos el examen, no medimos, fíjense. Por eso les decía yo que a veces de tener tanta experiencia hay cosas que se nos van. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes mucho trabajo, porque tienes que estar al pendiente de esta área, porque estás al cargo de esta área, porque estás contestando teléfonos de los clientes, resolviendo problemas, y se nos pasa, ¿no? Y fíjense que sí podemos, o la empresa la pueden hasta multar. Imagínense si esta chica no me hubiera tenido la confianza y hubiera abortado en la empresa, ¿no? Ese es otro de los riesgos. Pero bueno, se los platico porque, bueno, Ari ya está dentro del área de recursos humanos y le puede servir, o alguien de ustedes más adelante que tengan la oportunidad de estar ocupando estos puestos y digan ustedes, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué es bueno y qué no es bueno y quién me puede asesorar? Porque cuando somos de nuevo ingreso en un trabajo, principalmente en el área de recursos humanos, que hay que contemplar muchas cosas, pues a veces se nos dificulta. Entonces, cuando nosotros debemos de solicitar asesorías de alguna amiga, de algún amigo, de algún maestro que esté mejor preparado que nosotros, que ya haya tenido experiencia en esos aspectos. Ahorita lo que nos está comentando Ari, los comentarios que ustedes nos están haciendo es de mucha retroalimentación, ¿verdad? Porque van vinculados a esta temática. Entonces, fíjense que yo les decía que a mí me encanta esa asignatura, en primer lugar, porque como reclutadores, como encargados de recursos humanos, debes de conocer de muchas áreas del conocimiento. Entra la parte de valores, entra la parte de filosofía, entra la parte educativa, entra la parte de la psicología, porque ves estados de ánimo, estado emocional, inteligencia emocional que presentan los candidatos, cómo manejan sus emociones, ¿verdad? Porque es un control en donde nosotros debemos de manejar esas emociones cuando estamos en entrevista, en esos procesos de reclutamiento. Y bueno, ya para que quede claro, entonces una vacante es un espacio que tiene una empresa y que hay que cubrirla, y es cuando lanzamos una convocatoria, lo lanzamos a los periódicos, al Face, a la página oficial de la universidad o de la empresa que está ofertando esa vacante, y lanzamos la convocatoria, lanzamos los requisitos que necesitamos. Aquí va a depender mucho de la vacante. Si tengo una vacante para el área de informática, pues lógicamente tengo que poner, se oferta vacante para el área de sistemas. Y a lo mejor sexo indistinto, edad, a lo mejor ahí contemplamos de qué edad a qué edad, dependiendo de la necesidad de la empresa. Los requisitos: conocimiento en informática, conocimiento en programación, conocimiento vinculado a la necesidad de la vacante. Y a lo mejor al final aplicamos, ¿no? Manejo de Office, manejo de paquetería, lo más esencial. Entonces lanzamos nuestra convocatoria para que los candidatos la visualicen. Una vez que lanzamos la convocatoria, a lo mejor en la empresa van a empezar a llegar correos con esos currículos y ya empezamos a revisar los currículos. Fíjense que el currículo es otra parte importantísima, que debemos de saber cómo elaborar un currículo, cómo ejecutar mi propio currículum, pero también cómo evaluar un currículum. ¿Cómo sé que el currículum del candidato es correcto o no es correcto? ¿Cómo es que el currículo tiene información de más que no me sirve? Yo quiero un currículo concreto. Entonces, ¿cuáles son las características del currículo idóneo? Y bueno, yo creo que en la otra sesión de clases vamos a ver las características de un currículo idóneo, los elementos, la estructura del currículum, lo que debe de llevar el currículum. Fíjense que algo bien importante es, hace unos días nos pedían que debía de llevar la fotografía. Fotografía era una fotografía centrada, alineada, de blanco y negro, con características muy visibles. Después de la fotografía, ¿verdad? Iban algunos datos generales nuestros, las competencias, y en la parte del encabezado nos lo solicitaban con el perfil profesional, si eras licenciado, si eras ingeniero, tenías la maestría o si tenías un doctorado. Si eras ingeniero, pues ingeniero en mantenimiento industrial, y en la parte inferior, pues iba mis datos generales, ¿no? Mi nombre completo, mi domicilio, la edad, el teléfono, ¿verdad? Los correos,
Y ya posteriormente de los datos generales iban los datos de estudio. Y después de los datos de estudio, pues viene todo el historial o la experiencia laboral que he tenido. Y después mi pasatiempo, los cursos que he tomado. Y bueno, hoy en día, con el espacio que tenemos de la era digital, y hay algunas empresas que para prever secuestros ya no nos piden la fotografía, ya nada más nuestro nombre y los datos generales, el perfil, las competencias, el pasatiempo. Les comento esto de manera muy general. Todo va a depender también de la política institucional de la empresa. Sin embargo, para la próxima clase les voy a tener un ejemplo de currículum de cómo debe de ser el currículum apegado a lo idóneo, porque recuerden, como humanos creemos que el mayor porcentaje es el 100%, que equivale al 10%, o el 10 de calificación. Pero nunca vamos a encontrar una persona que realmente tenga el 10 de calificación o el 100 de calificación, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos fallas, tenemos errores. Como humanos, yo puedo ser experta en la parte de reclutamiento, puedo ser experta en la parte de educación, puedo ser experta en el tema de los valores, puedo ser experta en el tema de inclusión, en la parte de diversidad sexual, en el tema de equidad de género, pero a lo mejor no soy experta en el área de medicina. Entonces, no puede ser que la doctora Carmen sea competente el 100%. ¿Por qué? Porque hay otras áreas en donde no tengo yo el conocimiento. Y, por ejemplo, en la parte de medicina, que tiene que ver con la parte neuronal, con la parte del cerebro, con la parte emocional, que impacta el nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lógicamente tengo que tener nociones de cómo es que se trabaja o cómo es que hoy en día, eh, cuáles son los aspectos que abarca la neurociencia. Como docente, como doctora en educación, tengo que conocer el funcionamiento del cerebro de cada ser humano, el desarrollo humano de cada uno de nosotros para que mi alumno o mi alumna pueda alcanzar el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso yo les decía, bueno, a veces solicitamos un candidato que esté al 100%, pero nunca lo vamos a encontrar. A lo mejor voy a encontrar un candidato que alcance el 90, el 95. Es cierto, hay pruebas, hay tests, hay exámenes, como ustedes le quieran nombrar, que me arrojan un porcentaje, pero nadie te asegura que sea el 100% o el 10%. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, maestra, es que hay instrumentos de evaluación, sí, hay infinidad de instrumentos de evaluación, pero tenemos que hacer esa trazabilidad y sacar el porcentaje de cada uno de esos instrumentos, sumarlo para alcanzar el porcentaje final. Y sí, efectivamente, hay algunos maestros, y se los digo por experiencia, no nos ponen 10, aunque la maestra Carmen sea eficiente y sea una eminencia, no le voy a poner 10, le voy a poner 95, porque a mí me lo han hecho en el doctorado. Yo actualmente estoy estudiando un segundo doctorado en desarrollo humano, y todos los doctores que tenemos, ninguno, todos son del estado de Veracruz y trabajan en la Universidad Pedagógica Veracruzana, y algunos otros trabajan en lo que es el Politécnico Nacional en México, los doctores que me están dando clases, y todos han coincidido. Voy a poner un 90, 95%, y a nadie nos han puesto 10. Así se hace el mejor estudiante y no nos han puesto 10. Y es respetable, ¿no? Muchas veces nos casamos con la idea de que yo voy a sacar el 100% en la materia de reclutamiento y selección, porque si yo salgo en un promedio de 10, yo me titulo de forma automática. Pero fíjense que en esta escuela donde yo estoy estudiando este segundo doctorado, no, porque no están haciendo que nosotros los doctores hagamos la investigación, y una investigación es la tesis. Forzosamente tenemos que hacer la tesis aunque seas el mejor alumno. Entonces, por eso yo les decía, en este momento estoy en la materia de reclutamiento y quiero encontrar un candidato que sea con un conocimiento suficiente del 100%. No lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, vamos a evaluar ciertas características, sí, efectivamente, tenemos que contemplar de acuerdo a las políticas de la empresa.
Recuerden, cuando ustedes se encuentren trabajando en la empresa o en el área de recursos humanos, nos tenemos que alinear a las políticas de la empresa. Aunque tú tengas todas las facultades, aunque el gerente general te diga, a ver, Carmen, tú te estás facultada para tomar ciertas decisiones y tú puedes hacer esto de acuerdo a tu criterio. Sí, de acuerdo a mi criterio, pero de acuerdo apegado a las políticas y a los lineamientos institucionales. ¿Por qué? Porque si se llega a suscitar algún accidente, si se llega a suscitar algún evento negativo en la empresa, bueno, yo me basé en el documento rector institucional de las reglas y políticas de la empresa. ¿Lo hice conforme o lo hice con base a? Bueno, ya te estás respaldando. Ya tú no tienes nada que ver con algún detalle que se suscitara en la empresa porque estás en base al documento de la empresa. Eso grábenselo. Siempre debemos actuar y desempeñar nuestro trabajo de acuerdo a las políticas institucionales para que más adelante no tengamos algún detalle en nuestro desempeño laboral. Puedes estar en el área de recursos humanos, puedes estar en el área de obreros, puedes estar en el área de recepción, en el área que tú te encuentres. Siempre tienes que ejecutar tu trabajo de acuerdo a los lineamientos institucionales para que nuestro historial como trabajador sea el idóneo. Bien, esto estamos hablando de vacante. Y bueno, aquí como una notificación, que ya es lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer en el reclutamiento? Y como bien nos dice, antes de proceder a cubrir dicha vacante, deberá darse la posibilidad de redistribución del trabajo con objeto de que dichas tareas sean realizadas entre el personal existente y solo en caso de no ser posible se solicitará que se cubra. Esto es parecido a lo que nos decía la compañerita, a ver, Pilar, ¿verdad? Hay vacantes que solamente son por cierto tiempo, por cierta temporada, pero bueno, esto se evalúa ya de forma interna. Desde que hay una vacante hay que sacar una convocatoria para que todo sea transparente y se esté cumpliendo con la parte de equidad, igualdad laboral, ¿verdad? Esto es de ley que lo tenemos que sacar, lo tenemos que externar. Muchas veces, fíjense que hay vacantes que se promueven entre los mismos compañeros de la empresa, en donde hacemos rotación de personal. Puede ser que ejecute yo rotación de personal porque está una vacante, a lo mejor, supongamos que el director general, el gerente general se va porque ya encontró otro puesto mejor. El supervisor puede subir a gerente general, claro, ahí entonces vamos a mover los espacios. Es como van a escalar los compañeros de acuerdo a la antigüedad y de acuerdo a su desempeño. Por eso aquí mismo nos dice bien claro, antes de proceder a cubrir alguna vacante, pues hay que estudiar, ¿verdad? La posibilidad, si se puede contratar una persona externa o a lo mejor hago rotación de personal y posiblemente con alguna área que tenga menos actividades, la persona encargada de esa área puede cubrir la otra área. Ejemplo, si yo estoy en bancos, pero el área de bancos tiene caja, y a lo mejor yo soy eficiente en bancos y en caja, yo puedo manejar las dos. Entonces, si hay una vacante que se suscitó en caja, pero dicen, no, es que la maestra es eficiente y puede llevar bancos y caja, y a lo mejor se le da una remuneración extra, o a lo mejor un aumento de sueldo. Si yo gano a lo mejor 10,000 a la quincena y voy a llevar caja, bueno, a lo mejor me van a dar 15,000, pero yo soy eficiente y competente, lo puedo hacer. Claro que sí, pero de acuerdo con las políticas y de acuerdo con el director general de la empresa. Siempre y cuando la vacante que esté desocupada no esté muy cargada de actividad. Sin embargo, si hay una vacante que involucra varias actividades, entonces forzosamente tengo que contratar a una persona para que exista una productividad clara, una productividad de alto nivel en la empresa. Son rasgos que tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Y que a lo mejor
Ya con la experiencia, cuando nosotros estamos en la empresa, cuando ya conocemos las áreas, ya conocemos los procedimientos, conocemos los procesos de cada una de las áreas, qué es un procedimiento y qué es un proceso. Porque a lo mejor yo en este momento te estoy diciendo qué es un proceso y qué es un procedimiento. Fíjense, en una empresa o en una institución educativa tenemos un área que se llama calidad. Esa área que se llama calidad tiene un representante. Se le puede llamar encargado de calidad, representante de calidad. Esa área de calidad se encarga de revisar cada uno de los departamentos de la empresa. Que cada uno de los departamentos de la empresa tenga procesos y tenga procedimientos. Entonces, ¿qué es un proceso y qué es un procedimiento? Dentro de lo que es un procedimiento, debemos de tener en la parte de archivo, ¿verdad? Que cada una de las áreas de la empresa tenga las características del puesto, las actividades que se ejecutan en el puesto, el perfil de la persona que debe de estar en el puesto, el organigrama, debe de tener un diagrama de flujo de que esa área tiene que tener vinculación con otras áreas. Esto, ¿por qué? Porque es un documento que va a estar en archivo para que la persona que llegue a ocupar ese puesto, si es de nuevo ingreso, vaya a archivo, lea el procedimiento y se dé cuenta, es que el área de caja, la persona que esté en caja tiene que tener conocimientos contables, tiene que tener habilidad de comunicación, tiene que tener habilidades matemáticas, tiene que tener facilidad de palabras, tiene que tener una inteligencia emocional, pues factible. ¿Por qué una inteligencia emocional factible? Porque los que estamos en bancos y los que estamos en caja, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estás tratando con clientes y ves caritas diferentes, ves clientes de diferentes tipos, clientes humildes, clientes sonrientes, clientes enojados, clientes prepotentes, clientes tristes. Entonces, todo el día estás absorbiendo, pues, esas caritas, ¿no? A lo mejor al día tendremos 100 gentes, 80 gentes, y te estoy hablando de una inteligencia emocional factible, porque si me llega un cliente alegre, pues me contagia y a lo mejor le regalo una sonrisa. Pero ¿qué pasa si llega un cliente que va a retirar su dinero porque tiene un familiar que acaba de fallecer? Ese cliente va triste. Muchas veces en el área de caja, pues la cajera o lo que estamos en banco, algo que debemos de contemplar es seriedad. Pero yo personalmente, cuando me toca estar en banco, yo rompo esa seriedad dependiendo del estado de ánimo del cliente. Si veo que un cliente va de este índole que acabo de mencionar, pues empiezo como que a regalarle 2 o 3 palabritas de aliento y le regalo una sonrisa. Sin embargo, si va un cliente prepotente, va un cliente enojado, trato de hacer algo similar, ¿no? Para calmar al cliente, para bajar el nivel de enojo que lleva el cliente y trato de concientizarlo, que el cliente se vaya tranquilo y que le haya gustado mi manera de tratarlo. Ahora, ¿qué pasa si llega un cliente nervioso que me diga, ¿sabe qué, señorita? Es que yo necesito que me atienda en 5 segundos porque en 5 segundos sale mi camión y si no me atiendes en 5 segundos, pues me voy y no hago el depósito o el movimiento que tengo que hacer porque no me espera el camión nada más 5 minutos. ¿Qué tengo que hacer si tengo una fila de gente de 10 personas, ¿no? A lo mejor acelerar el ritmo, ¿verdad? De mis habilidades que tenemos y a lo mejor darle la oportunidad, ¿verdad? He tenido situaciones en donde los clientes llevan prisa y si tengo un cliente que se lleva conmigo, tengo la costumbre de decirle, ¿podremos apoyarlo? Si usted me permite, lo apoyamos. Y hay clientes que dicen, sí, adelante, maestra, apoye lo que pase porque lleva prisa, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar soluciones a las circunstancias que se nos susciten en nuestro trabajo.
¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero cuando nos acostumbramos es algo que nos gusta. Yo siempre he dicho y se los comento porque estamos viendo el proceso de reclutamiento, las vacantes y todo ello. Entonces, algo que debemos de tener como trabajadores es el carisma, la amabilidad, la asertividad, la empatía. Y aunque yo esté a lo mejor en bancos o esté yo en caja, lo mismo sucede en un grupo de personas. Lo mismo me sucede en los salones de clases, sea a distancia o sea presencial. Si es a distancia, pues tratamos, ¿verdad?, de elevar la voz, de dar una sonrisa, de darle la bienvenida, de explicarle de forma idónea, como a mí me gusta que me expliquen mis maestros, pues así te voy a explicar para que tú me entiendas, ¿verdad? Porque habemos maestros que ponemos diapositivas y que ponemos a los alumnos a leer o actividades en hora y media y pues el alumno se bloquea, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que un maestro debe estar preparado, que debe de tener los conocimientos de la asignatura para que explique de forma clara. Las tareas se quedan en casa. Yo no puedo aplicar una actividad que sea muy complicada a la hora de mi sesión porque es poco tiempo el que yo tengo. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa cuando estoy en clases presenciales? Yo doy clases en maestría en la Universidad Pedagógica Veracruzana presencial en Jalapa. Cuando me toca el horario con mis maestros, tengo maestros desde preescolar hasta licenciatura. Es una jornada muy, muy pesada, de 8 a 4 de la tarde, es todo el día, nada más media hora de comida. Trato de la misma manera como es presencial, pues aplicar algunas dinámicas, aplicar juegos, aplicar dinámicas en donde propicie la risa. ¿Por qué? Porque al momento en que uno se ríe, ¿verdad? Lo que está provocando uno después es esa armonía, ¿no? Que todo el estrés que traigan los maestros de toda la semana, porque también trabajan, también tienen grupos de niños, tienen grupos de adolescentes, y el trabajo que nosotros tenemos tiene que ver con el ser humano, y el ser humano, por naturaleza, somos complicados. Entonces, ¿quién debe de estar bien? Nosotros. Si voy a ser maestro, debo estar bien consigo mismo. Si voy a ser cajera, debo de estar bien consigo mismo. Si voy a estar en el área de recursos humanos, tengo que estar bien yo para poder tratar a los demás. Todo lo que hagamos en esta vida tiene que estar en vinculación con el ser humano. Es por ello, y se los comento así a grandes rasgos, que cuando a mí me ofertaron el doctorado en desarrollo humano, dije, es cierto, me falta conocer cómo es la parte cerebral, cómo es el desarrollo que nosotros tenemos desde el momento del nacimiento hasta el momento de los últimos días de nuestra vida, la vejez, cómo es que evolucionan nuestras neuronas para que yo pueda entender al semejante, para que yo pueda entender al otro. Porque yo puedo ser una maestra muy experta, yo puedo tener el doctorado en educación o puedo ser la doctora tal, pero si yo no comprendo al ser humano, cómo es que aprende, cómo es que absorbe, cómo es que a través de la interacción de la propia sociedad va percibiendo ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos, si yo no identifico esa parte, pues lógicamente yo no voy a poder tratar con personal. Como decía Adi, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos un puesto y no logramos permanecer en ese puesto, a lo mejor nada más tardamos 1 año, 2 años, y a lo mejor hay compañeros que llevan 20 años, llevan 15 años, ¿por qué? Porque han sabido tratar al recurso humano como se debe de tratar, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa es una parte, pues, emocional, toda la parte del reclutamiento, todo lo que estamos visualizando, porque todo tiene que ver con la parte humana. Entonces, aquí debemos de tener, pues, mucho cuidado al momento de ejecutar estas actividades, principalmente los que estamos en recursos humanos. Bien, entonces, reclutamiento me está diciendo que es una actividad importante debido a que cuando mayor sea el número de aspirantes, más selectiva puede ser la contratación. Esto es cierto. Fíjense que retomando esta diapositiva, yo les hablaba de una vacante, pero ¿qué pasa cuando una empresa existe mucha rotación de personal o bien existe un clima laboral negativo o existen conflictos entre trabajadores? Lo que propicia esa empresa es que siempre existan vacantes.
Y hay empresas que sus trabajadores no tardan mucho, tardan de 4 o 5 meses y siempre te están reclutando, siempre se están ofertando vacantes. Fíjense que hay varias empresas aquí en el estado de Veracruz que no las voy a nombrar por ética profesional, pero me tocó en la universidad ir a contratar personal y a mí se me hacía muy extraño que había empresas de Orizaba, una es de Córdoba, que siempre me ofertaba vacantes y yo me preguntaba, bueno, hace un mes me solicitaron un candidato y ahorita me están solicitando otro candidato para la misma área. Pasaban 3 meses y me solicitaban otro candidato. Y ya platicando con algunas chicas que desertaban, chicas eficientes, competentes, porque yo las reclutaba y se quedaban con el puesto, y ya habíamos por ahí diagnosticado la problemática, pero siempre como reclutadores debemos de ser también investigadores. Y me decía una chica que desertó, me dice, no maestra, lo que pasa que el director general, que es el dueño de la empresa, es muy especial. Entonces, muy independiente de que uno sea eficiente y sea capaz de ejecutar todas las actividades que involucra el área, el director general también quiere que se le realice actividades muy particulares que tiene que ver ya de forma muy personal, como cuáles, como ir a recoger al niño del dueño de la empresa al kinder, una actividad que no te incumbe porque no es de la empresa. A ti te contrataron para actividades de la empresa, no para actividades personales del dueño de la empresa. Otra, cuando la esposa se enfermaba del dueño de la empresa, pues tenías que ir al hospital a cuidarla. O ir a hacer de comer el desayuno al niño, o si la esposa estaba enferma, tenías que estar a lo mejor 2 horas cuidándola o dando sus alimentos. Entonces, eran esos detallitos que son actividades extras que no tienen que ver nada con actividades de la empresa. O bien, sufrían de acoso. Y les vuelvo a repetir, no digo el nombre de la empresa por ética profesional. Entonces, es muy notorio que hay áreas específicas de la empresa que te piden señoritas. Y esas señoritas deben de tener cierta estatura, medidas exactas de cintura, de medidas de pecho, de cadera exactas, porque a mí me las pedían. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué va a ser concurso de belleza? O por qué tal empresa me pide estas características, ¿no? Ya después, como reclutadores nos damos cuenta, ¿no? Que este señor pues, las acosaba y pues, ¿qué hacemos como mujeres? También puede aplicar en algunos casos a los varones, pues desertan, ¿no? Porque dices, bueno, primero es cumplir con mi responsabilidad en la empresa, tener las competencias, ser ordenada con las actividades que yo ejecuto. Actividades particulares de servicios, esas no encajan, no van con mi persona y esas deserto. Entonces, no nos queda de otra, porque nos puede tocar a cada uno de los que estamos aquí, pues mejor deserto, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, mira, yo me preparé para esto, yo estudié esto, yo cumplo con mis actividades, yo llego 5 minutos antes de mi horario de entrada, salgo a lo mejor 5 minutos después de mi horario de salida, o a veces me quedo media hora a atender cuando algún compañero no está, entonces doy lo máximo. Entonces, actividades que están dentro de la empresa lo ejecuto, pero actividades que son externas y que son de otra índole, yo no puedo ejecutarla. ¿Por qué? Porque también yo valgo mucho como persona, también mi integridad personal, ¿dónde la pongo, no? ¿En qué lugar la pongo? Creo que cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer, tenemos cierto valor y ese valor nos lo tenemos que dar nosotros. Nadie te va a respetar si tú no te respetas a ti mismo. Entonces, esto te lo comento por la situación de que hay empresas que pues siempre te están pidiendo candidatos para la misma área, ¿no? No todas las empresas, son empresas muy señaladas y empresas que están entre nivel micro y mediana empresa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque nos puede suceder, ¿no? También acoso pueden sufrir no nada más los candidatos que están en esos tipos de empresas. Podemos sufrir acoso cuando estamos con personalidades de gobierno, cuando estamos cuando somos maestros, que ya tenemos una plaza y a lo mejor queremos ceder a otra plaza y como mujeres nos incitan a eso, ¿no? Entonces también tenemos que
pues contemplar esos detallitos, ¿no? Porque están dentro del proceso de reclutamiento, dentro del campo laboral. Se los comento para que ustedes vayan analizando, porque muchas veces nos emocionamos y decimos, es que me van a dar este puesto y yo ya cumplí con esto, pero no sabemos que después nos van a solicitar ciertas cosas que ya no están dentro de nosotros mismos y ya no están dentro del contrato, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y aplica tanto para hombres como para mujeres. Bien, aquí igual nos habla del aspecto de reclutamiento, que ya lo estuvimos platicando. Como bien nos dice, es un procedimiento para atraer candidatos potencialmente calificados y capaces. Es información utilizada para divulgar a la organización sus características y necesidades de recursos humanos. Comienza con la divulgación, la información acerca de las necesidades presentes y futuras del área de recursos humanos. Es un proceso para identificar, ¿verdad? Aquellos candidatos que están interesados y que cumplen con las competencias, cumplen con las capacidades del puesto. Y bueno, como bien nos dice, es un proceso de reclutamiento que se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Fíjense, aquí nos nombran solicitudes de empleo. Yo una solicitud de empleo lo visualizo como tradicional. Muchas veces, hoy en día, ya no se tienen que utilizar esas solicitudes de empleo. Hoy en día es el currículum. En el currículum se encuentra todo el historial de la persona. Y bueno, siendo las 9, porque ya son las 9, para que no se me vayan a dormir, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tengan ustedes dudas, algún comentario que ustedes quieran externar sobre el tema de hoy. De mi parte, ninguna, maestra. Muy bien, gracias, Sari. Mi parte tampoco, maestra, porque me recordó cuando fue mi reclutamiento, así me hicieron, lo busqué yo por Facebook y después pues envié mi número a cierto correo y me marcaron y pues me hicieron enviar mi currículo y pues ya cuando tenían mi currículo me hicieron ir hasta el lugar a donde estoy ahorita y pues después ahí me hicieron mi entrevista, me subieron a un edificio que se llama así son, porque no me hicieron la entrevista a los de RH, sino fue el que ahorita es mi jefe. Y de ahí, pues, me dijeron, pues te vamos a dar respuesta. Y eso yo sí me sentía nerviosa, pero las chicas de RH son muy amables. Hasta son muy amables, son muy, muy atentas, así cuando te ven entrando, te dicen, tú tranquila, es normal, sé que es tu primera vez. O sea, como que también son como psicólogas, porque como que te entienden porque ellas también pasaron por ese momento, porque ellos me lo dijeron. Yo también estaba nerviosa, pero tú tranquila, respira, toma agua y así. Ya pues ese mismo día me marcaron y me dijeron que sí, ya había sido aceptada. Y otra vez enviar mi papel del currículo, lo de mi seguro, lo del RFC y varios papeles. Por eso, ahorita que estuve diciendo todo y todo, y junto con la otra chica que dijo, me hicieron recordar todo mi procedimiento. Digo, no, sí saben, sí, así me pasó a mí. Efectivamente, Michelle, eso nos pasa y nos pasa a todos y cuando se termina un contrato, termina ya tu fecha indicada en esa empresa y tenemos que buscar en otra empresa, ¿no? Esto así es y por eso yo les decía al inicio que esta es una de las materias que nos va a servir para toda nuestra vida, ¿verdad? Para todos aquellos que tenemos trabajo por contrato, pues siempre se termina un contrato, tenemos que seguir con otros contratos en otras empresas. Para aquellos que tenemos también alguna otra actividad dentro del gobierno, alguna plaza que ya es permanente, pues a lo mejor ya no nos preocupamos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que a veces puedo trabajar en el gobierno y puedo buscar a lo mejor alguna otra actividad en alguna empresa, pues tengo que pasar por estos filtros, forzosamente por estos procesos. Bien, ¿alguien más que tenga algún otro comentario? Sí, muchas empresas hasta te piden prueba de embarazo, que me la pidieron a mí.
Sí, efectivamente, algo que ya no lo debemos de hacer, ¿eh? Gracias, Yajaira, gracias, Michelle, gracias, Ari, Pilar, gracias, Lupita, ¿quieres comentar algo? De mi parte ninguna, maestra, todo muy claro, gracias. Saludos, Lupita. Ofelia, Buenas noches, maestra. También el otro, otro motivo por el cual hay vacante en las empresas es cuando el patrón, ¿no? Hace contrato a corto plazo, se podría decir, para que el trabajador no, para que la empresa no pueda proporcionar el aguinaldo al trabajador y ya se tiene que estar renovando el contrato ahora sí, cierto tiempo. Así el trabajador puede tener 5, 10, 15, 20 años de antigüedad. A cada rato les renuevan el contrato. También eso le quería comentar, maestra. gracias, Ofelia. Muy bien, fíjense el punto importantísimo que nos dice Ofelia. Nos hacen un contrato y es equivalente a honorarios, donde nosotros no estamos creando ninguna antigüedad, ni tampoco contamos con prestaciones, ni tenemos la facultad de tener el seguro social, ¿verdad? Pero es por honorarios, eso lo vivimos en algunas escuelas particulares. Fíjense que cuando, pues, queremos, ¿verdad? Adquirir a lo mejor un extra, porque a mí me ha pasado en escuelas, a lo mejor de aquí de la ciudad de Córdoba, en Orizaba, que efectivamente nos dan el contrato, como nos lo dice Ofelia, contrato por honorarios, donde no tenemos ningún derecho, no tenemos prestaciones, no tenemos aguinaldos, no tenemos seguro. A veces esos tipos de empresas cuando yo tengo un trabajo estable y bueno, quiero tener un extra, efectivamente, hay que tener mucho cuidado para nosotros o para ustedes que son de nuevo ingreso y que hubiese alguna empresa que te contrata por honorarios, no es redituable, no es adecuado para ustedes porque echamos a perder años que podemos crear antigüedad en otra empresa. Nunca hay que desesperarnos cuando no tengamos trabajo, es cierto, creo que lo indispensable para todos es la fuente de ingreso, es el recurso monetario, y a veces nos empezamos a desesperar y entramos a trabajar en un trabajo que no es de nuestra índole, que no es de acuerdo a nuestras competencias y que es denigrante. Entonces, debo de saber decidir y decir, no, me espero, voy a seguir buscando y entre recomendaciones, entre amigos, entre amistades, logramos colocarnos, pero hay que tener cuidado cuando hay que tener cuidado cuando identificamos una vacante, debe ser idónea de acuerdo a los beneficios propios, que es un tema que también en la otra sesión lo vamos a estar trabajando. Adelante, Ana. Sí, maestra. Bueno, en lo que decía del rotamiento de personal, yo cuando estaba trabajando en una juguetería me daba cuenta que en una tienda había muchas vacantes y yo no entendía por qué motivo si el sueldo pues era base, ¿no? A lo que ofrecían. Bueno, a mí se terminó mi contrato en esa juguetería e ingresé a trabajar en esa tienda porque se acomodaba a mi servicio y a lo de la escuela. Pero entonces ahí como estuve trabajando me di cuenta que pues no compensaba el sueldo con las horas de trabajo, te aumentaban las horas de trabajo, las responsabilidades también no, te aumentaban mucha responsabilidad y no compensaba con lo que te pagaban, entonces pues la mayoría de personas por eso se salían. Exactamente. Fíjese, otro comentario muy agradable y es cierto. Aquí hay muchos factores, como les decía yo. El caso especial que nos decía Ana, a veces nos contratan a lo mejor por 8 horas y no es cierto. A lo mejor después de las 8 horas nos tenemos que quedar a cubrir otras 3 horas, otras 2 horas, y es donde el trabajador también se va desanimando y va desertando, efectivamente. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya vamos cerrando esta sesión. Ay. Sí, adelante, Estefanía. No, maestra, ahora sí que ningún comentario. Gracias. Gracias. Bien, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, escucharlas nuevamente. Algunas de ustedes ya había tenido yo la oportunidad de estar trabajando y me es grato
estar nuevamente con ustedes, me llena de orgullo y espero que así como todos se conectaron en esta primera sesión, en la segunda sesión también, no desaprovechen esas oportunidades. ¿Por qué? Porque los temas que vamos trabajando llevan una secuencia y si no entramos, pues lógicamente nos podemos perder. Es cierto que la clase se queda grabada, pero no es lo mismo que estar en tiempo y forma de la sesión de aprendizaje, aunque sea a distancia. ¿Por qué? Porque si tenemos una duda de lo que estamos explicando, en ese momento podemos externar y podemos preguntar. Bien, gracias. Cuídense mucho. Les encargo mucho que lean la Ley Federal del Trabajo. Le encargo a Ari que me haga favor de subirla mañana en cuanto tenga un tiempo disponible para que todos tengan el mismo documento, el formato actual. Y cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, me escriben al grupo, me dejan el mensaje o directamente en forma privada. ¿Sí? Sí, maestra, muchas Muchas gracias. maestras. Maestra. Gracias.